Esto es lo difícil. Y ese chico. Y dice su abuelita también, dice, siguiendo a su hija. ¿Y qué hacía? En el mercado de esta. Pero la América estudió. Luego el muchacho docente. De repente un hombre no sé cómo no sé si y ahora también es que un poco lo llevó a Pensilvania, a la Universidad de Pensilvania, que es la primera, y lo juzgó en Estados Unidos, y ahora nos ha llevado al parque. Y luego nació es una visión misionera. Mira, del Estado, no se van a esto que están haciendo no es por un está crecida la de la sale. Quería este cabello para que no faltes, para evitar el universitario y la serie de datos estadísticos. Todos los traducimos. Victoria Nadia, Victoria contexto del mismo dice que un pueblo también viendo desde el mercado, ¿no? Otros que en Perú no haya, entonces son los primeros. Siempre que respetar todo, porque tu visión. Ya, pero es un aspecto científico. Un niño que necesitaba un pequeño apoyo, ¿no? Le la modalidad con la organización. Por ejemplo, me han contado que son diferenciales y pueden ahora hablar de otros temas. Ahora, el circuito es uno. Antes el circuito eran dos cursos. Ahora se divide en dos. Uno para el dato teórico y otro para práctico. Aplicar al mundo de poniendo más a tu trabajo sería también está bien. Ya, entonces al final ya... ponte que tú sepas, no sé, que Python básico, ¿no? Y la vida te diga, no sé qué, para los chicos que están haciendo programación. Entonces, en los trabajos,
Hola chicos, a ver, nos sentamos y vamos a iniciar con la siguiente ponencia de Sofía. Y ahí se acabó. Nos ubicamos. ¿Ya? ¿Estamos todos? ¿Sí? La mayoría, otros idiomas. Muy bien, ya estamos todos, ¿verdad? ¿Qué tal les pareció la ponencia anterior, la de programación? ¿Les pareció bien? Algunos más o menos, tal vez, entendieron, ¿no? Justo estaba pensando para introducir a la siguiente ponencia de Sofía, que nos va a hablar sobre quechua, colonización, identidad, y aplicar de repente lo que ya hemos aprendido de programación. Y yo los voy a programar a ustedes y van a entender todo lo que nos está explicando David sobre cómo es que le explico a la máquina, el lenguaje, todas esas cosas. Y vamos a utilizar números en quechua, ¿ya? Vamos a utilizar números en quechua. Voy a decir chusaj, huk, iskay, kimsa, tawa, ¿ya? Huk, iskay, kimsa, tawa. 4 palabras, ¿ya? Entonces, cuando yo digo huk, iskay, kimsa, o iskay, huk, kimsa, ¿ustedes qué están entendiendo ahorita? Una secuencia, tal vez, números, pero no hay acciones, ¿verdad? Ahora, lo que voy a hacer es crear funciones, lo que decía, ¿qué es eso de funciones? Entonces, imagínense que ustedes son la computadora y yo soy el programador, ¿ya? Entonces, cuando yo digo hook, la acción que se tiene que hacer es ponerse de pie. Hook. Ahora, cuando yo digo iskay, es sentarse. Iskay. Eso es el tema de programación. O sea, antes no entendía, yo dije hook, iskay, dije chusa, que ustedes no solamente entendían números, ¿no? Eso es lo que decía el tema del lenguaje. Estamos creando un nuevo lenguaje, ¿no? Hook, iskay. Ahora, cuando yo digo chusa, van a girar al lado derecho o con su mano derecha, ¿ya? En este sentido, medio giro, ¿ya? Medio giro. Ahora, cuando digo tawa, es para el otro lado, ¿ya? Tawa. Hook, chusa. ¿Qué era chusa? Ya, ok. A ver, todos de nuevo. Apagué la computadora. De nuevo, se bugueó hice una mala programación. Ya, cuando digo chusa, su mano derecha sí la conocen, ¿verdad? En el sentido de que tapa la cara. ¿Ya? Ya, eso es chusa. Yo digo chusa y hacen eso. Para la izquierda. Ya, entiéndanme la programación que estoy creando como una función. Les estoy explicando qué significa la palabra chusa. ¿Ya? Entonces, gracias Sofía. Entonces, cuando yo digo chusa, doy un cuarto de giro. Un cuarto de giro. Mi mano derecha se va para adentro, un cuarto de giro. Y cuando digo tawa, es para el otro sentido. ¿Ya? Entonces van a entender también una mala programación con esto, ¿ya? Entonces, ahora voy a ejecutar mi programa. Hook, iskay,
Huk, Iskay, Huk, Chusaq. Muy bien. Chusaq. Otra vez dije Chusaq. Entonces están viendo ya hacia afuera, ¿no? Tawa. Ahora voy a mandar otra programación. Tawa. Exacto. Chusaq. Solo dice Chusaq, no dije Chusaq. Tú te pasaste una más. Ahora Iskay, sentarte, exacto. Muy bien. Ahora voy a decir Iskay Chusaq. ¿Funciona o no funciona? Iskay Chusaq. Se buguearon, ¿ya ves? Es la parte en la que uno de repente programa mal, entonces ya se malogró el programa. Básicamente eso es lo que nos enseñó David hace poco. ¿Ya? Entonces hemos utilizado también el tema del quechua, entender un poquito lo que nos explicaba David, aplicado para más o menos ustedes eran la computadora, yo era el programador, y creé un nuevo lenguaje, ¿no? Ustedes no sabían un principio qué significaba cuando decía Huk Iskay Chusaq o Chusaq Iskay, podría decir cualquier cosa y usted no entendía nada. Pero ahora digo Huk y sucede algo. Huk. Ustedes están programados, ¿eh? Huk. ¿Ves? Entonces ya hay un programa, ¿no? Muy bien. Iskay. Y voy a introducir una más. Voy a introducir la palabra Tajllay. Ahora, ¿qué va a significar la palabra Tajllay? Tajllay va a ser aplaudir, ¿ya? Tajllay. Muy bien. Entonces, esa en realidad es el significado de la palabra aplaudir en quechua. ¿Ya? Entonces, quisiera iniciar con esto, darle la presentación a Sofía, nos acompaña en esta ya tarde, ¿verdad? En esta tarde, muchas gracias por estar acá, Sofía, y pues la recibimos con fuerte Tajllay. Gracias a Chanin Chaygi, que es gracias en quechua de mi comunidad. Ayin Yachu, hola, a su hija Sofía, mi nombre es Sofía, Ayacucho, Tintay Yachtamanta Jamuni, vengo de Ayacucho, del pueblo de Tintay. Y bueno, el día de hoy me siento muy honrada de compartir un poco mi experiencia como una persona, una joven igual que ustedes, en algún momento que tuvo cierta curiosidad y también ciertas oportunidades, ¿no? En torno al idioma quechua, que es tan nuestro aquí en nuestros Andes. Y bueno, voy a compartir un poco de eso y espero que les sea, obviamente junto con Rubén, vamos a hacer como una dinámica de interacción con él también y espero que les sea de mucho valor. A ver, voy a usar acá tengo de ayuda una presentación. Esta presentación la usé bastante en algunas otras, pero me gusta mucho por el tema de las fotos, ¿no? Las fotos expresan en un segundo, pueden decir más que 1000 palabras, por decirlo así. Ya, les cuento un poquito de mí, como les mencionaba, soy de Tintay, Ayacucho, así es, bueno, es un poco mi pueblo, les presento mi pueblo, cerca a un valle y también cerca a una montaña, que es nuestro apu, el Jaruarazo, como podrán ver al lado acá. Bueno, un poco de mí, Ayacucho, este es un poco de mi familia, este es mi taita, mi hatun taita y mi hatun mama, mi abuelo y mi abuela. Este es un hatun taita del pueblo, es un abuelito que sabe muchas tradiciones y participa en muchas celebraciones de Pago a la Tierra, por ejemplo. Acá tenemos Chicha, es mi mamá, mi mamay. Ella soy yo con algunas niñas y bueno, prácticamente para reflejar un poco de lo que ha sido mi vida y sigue siendo en
cada vez que estoy en Ayacucho. Bueno, ahí estoy sembrando, no sembrando, cosechando habas y sí, mucha agricultura, mucha ganadería y también sobre todo mucho quechua. Bueno, yo antes, terminando mi secundaria fui a Lima a estudiar una carrera gracias al programa Beca 18. Yo creo que muchos habrán escuchado del programa. Disculpe que les hable de paso un poquito agitada, creo que es un poco la altura y también el café, las 2 tazas de café que tomé en la mañana, pero todo bien. Ya. Entonces concluí estudios en psicología con el programa y luego terminando estuve participando en algunas actividades relacionadas al idioma quechua y también al idioma inglés. Trabajaba en comunidades, por nombrar una, estuve regresé a Ayacucho, a mi comunidad, para trabajar como psicóloga y me di cuenta de una necesidad grande que es la brecha que existe en la brecha de comunicación entre el profesional de salud, yo trabajaba en un hospital del MINSA, y con los pacientes, en su mayoría quechohablantes, y la mayoría de ellas madres de familia. Y yo recuerdo que muchas instrucciones para el cuidado de su salud, prevención incluso de violencia, atención a casos desde los más suaves hasta los más fuertes en psicología, eran muy limitados, ¿no? Porque muchos profesionales que trabajan ahí, muchos no hablan quechua. ¿Y cómo le explican, ¿no? a las pacientes, cómo les explican o cómo se hace llegar la atención en completo, ¿no? Y en ese sentido entré a traducir. Como hablaba, yo crecí hablando el quechua y el castellano, entonces ahí me involucré en un área ya más comunicativo del idioma. Asimismo he identificado otras necesidades a lo largo mientras estaba acá trabajando en Ayacucho, y por ejemplo en la educación, la brecha de educación, etc. Luego escuché de una beca, la llamada Teaching Quechua, Foreign Language Teaching Assistant, FLTA, del programa de la Comisión Fulbright, ¿no? Y es algo que tuve la fortuna de escuchar y conocer un poco, y es dirigido a profesionales quechohablantes. Es decir, tú puedes tener tus grados de bachiller, tu grado de bachiller en cualquier área, y con el idioma quechua y el inglés, mediante esto puedes participar, puedes aplicar para esta beca que te permite enseñar el idioma quechua a estudiantes de una universidad en Estados Unidos y al mismo tiempo estudiar en esta universidad gratis por 2 semestres, 2 cursos de tu elección. La beca cubre prácticamente todo, ¿no? Entonces es una muy buena oportunidad y voy a estar gustosa si ustedes quieren saber más de la beca. Y por supuesto hay becas para muchas otras áreas, no solamente para quechohablantes, también hay para maestrías, para posgrado, y etc. Bueno, esto es un poco de lo que fue mi experiencia en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Estuve ahí por casi un año. Una que dictaba ahí de varios, algunos eran hijos de peruanos, hijos de ecuatorianos, bolivianos, algunos eran americanos, pero estaban muy interesados, ¿no?, de saber el idioma y la cultura. Ahí fue despertando en mí, empecé a darme cuenta mucho más de lo valioso que es nuestra cultura, que es nuestra, damos por sentado, ¿no? Que damos por sentado, es decir, no nos llama mucho la atención, no vemos lo especial que es. En mi caso, salir afuera, hasta 12 horas de vuelo en avión hasta Estados Unidos, esa oportunidad, no digo que es la única oportunidad,
Pero esa oportunidad, el salir afuera, me permitió con una nueva perspectiva ver aquello que estaba dando por sentado, que era nuestra cultura quechua. ¿Qué es nuestra cultura quechua? La sabiduría quechua, las prácticas ancestrales en agricultura, en criado de animales, la visión del mundo, porque los quechuas entendemos la vida, el medio ambiente, el cosmos, de una manera especial, diferente a la que en otras culturas las entienden. Tenemos cosas en común, pero hay cosas también muy especiales. Y a lo largo de mi participación en el programa, me pude dar cada vez. Bueno, les voy a mostrar algunos videos así rápido. Estas eran algunas de las actividades que hacíamos teatro con los chicos y hacíamos algunos juegos, ¿no?, en las clases. Ahí es una alumnita de Ecuador, algunos de Perú, bueno, todos juntos, ¿no?, alrededor del quechua. Y no tenemos ahorita sonido, pero se entiende, ¿no?, el ámbito. Ahora vamos a... Ahí así. Ahí ya. Ya, él es, por ejemplo, un alumno, él es americano, nunca ha ido a Sudamérica, a Perú, pero ha estado interesado, y para mí este extracto es muy interesante, muy especial, porque él no sabía ni una palabra de quechua, obviamente como todos los que iniciaron, pero al mismo tiempo no había escuchado mucho de Perú anteriormente, y es como ver en puesta lo que había aprendido, la gramática, las palabras, y sobre todo alrededor del concepto de la trilogía andina, ¿no? El Hanaspacha, el mundo de arriba, el Caipacha, este plano donde estamos, y el Ucupacha, el mundo de adentro. Ellos se hicieron una representación teatral de eso y hablaron en quechua, hicieron un teatro hablado en quechua. Y bueno, eso es como una representación, como un producto, ¿no?, de las cosas que se pueden lograr utilizando el idioma, entendiendo el idioma, analizando el idioma, haciendo una conversación y reflexión alrededor de la cultura, y al mismo tiempo presentar productos interactivos, productos educativos interactivos, y también compartirlo con el resto. En este caso eran asistentes de varias facultades de la universidad. Este otro video es de la clase, donde hicimos como una competencia, un atipanacui, ¿no?, una competencia, quién escribía las oraciones más rápido, ¿no? Y habían personas, y era muy interesante porque utilizamos, con la velocidad utilizábamos algo intuitivo, ¿no?, algo intuitivo de que, yo sé que esta palabra significa esto, y utilizamos con la rapidez, como que motivamos la intuición, lo que ya no tanto la memorización, hoy primero va el sujeto, luego el verbo, algo robotizado, sino que lo que queríamos traer era un poco de traer la intuición, el significado, lo que ya sabes, y poco a poco ordenarlo, no importa equivocarme, ¿no? Y bueno, de esta manera acumulamos puntos, y en las clases a veces, las clases a veces se convertían en como algo lúdico de competencia. Bueno, ya, esos son algunos eventos en los que participé. Mi programa no solamente fue ya estar en la clase de quechua y listo, sino era estar involucrada en muchas otras actividades de activismo y también de representar la cultura peruana. En este caso representé a Ayacucho con mi traje tradicional. También conocí a otras comunidades nativas, porque Estados Unidos también tiene, bueno, como muchos rincones de nuestro planeta, tiene sus comunidades nativas, ¿no? Y fue muy interesante reflexionar la sabiduría que ellos mismos cultivan, ¿no? Y también yo compartir lo que
sobre la cultura andina desde mi perspectiva. Algunos eventos más donde participamos con la gente de la universidad, retablo, bueno, todos los que somos de Ayacucho, podemos alzar la mano. Yo he conocido en el pasillo, ahí está, tanta la gente de Ayacucho, ahí está. ¿Conocen el retablo? Claro que sí, ¿no? El retablo, bueno, es como un altar piece, es algo muy típico, muy tradicional, que se usa para... es una artesanía, una expresión artística muy rica, ¿no? Y me pasaría minutos y minutos hablando, pero acá la idea es combinar el arte, la expresión del arte con la sanación, o tratar de reflexionar en aspectos psicológicos relacionados a los sucesos históricos en mi comunidad, ¿no? En este caso hemos reflexionado un poco en el impacto que ha tenido eventos como el conflicto civil en los 80, ¿no? Entonces ha sido muy interesante. Acá participamos con personas que venían de Perú, pero también personas que, como verán, una amiga que tenía de Asia, otros amigos de Latinoamérica, y era interesante cómo ellos también contaban, ¿no? O sea, yo vengo de una comunidad indígena, nativa, que también sufrió cosas, eventos muy tristes, violencia, discriminación, etc. Y era muy bonito cómo interactuar, o mejor dicho, intercambiar, reflexionar en base a esto y llevarnos a algo positivo. Porque esa era la idea, dar propósito a el dolor que pudieron pasar nuestra comunidad, en este caso particular. También participamos en una conferencia. Aquí pude ver la o lo grande que es el quechua, ¿no? A veces decimos, bueno, quechua solo está o solo está en los pueblitos, pero el quechua es en Bolivia y en Ecuador, por ejemplo. Zonas de Argentina, etcétera, porque el imperio incaico ha sido bastante extenso, ¿no? Y aquí he conocido a Fulbrighters de Bolivia y de Ecuador. Ellos han enseñado en la Universidad de Cornell y Notre Dame, respectivamente. Y bueno, un poco más de la experiencia que me ha permitido reflexionar profundamente en mi identidad quechua y al mismo tiempo interactuar con gente de otros países y de esa manera enriquecer mi perspectiva. Y así mismo pensé tanta gente o que está muy interesada en el quechua. He conocido en mi supervisor y a través de familias y organizaciones como Cuyay, muchas iniciativas que están fortaleciendo esa revalorización y la reconexión con nuestra cultura y impulsamiento, porque hay si yo quiero crecer profesionalmente, yo quiero perseguir estos sueños, tengo que abandonar mi pueblo, o tengo que salir, o que tengo que olvidarme de que soy quechohablante, o que soy nieto, hijo de quechohablante. Y algo muy importante que me di, en lo que reflexioné, es que no es así, ¿no? Que al contrario, que puedes abrazar tu cultura y seguir creciendo profesionalmente en muchas áreas, y mucho mejor de repente más adelante contribuyendo a tu comunidad, ¿no? Acá hay una frase que siempre me ha gustado mientras compartía un poco la experiencia, y que también
la compartió mi supervisor allá en Estados Unidos, es esa frase: working with indigenous languages is not about bringing a language back, but rather bringing it forward. ¿Qué quiere decir? Trabajar con lenguas indígenas, o en este caso me gustaría añadir el término reconectar con lenguas indígenas, no quiere decir traer el idioma atrás, ¿no? Sino traerlo para adelante, sacarlo para adelante. Y eso creo que sería una clave central. Y bueno, eso ha sido como mi trayecto, un poco de mi trayecto, un poco de mi historia. Creo que eso es compartirlo. Luego me gustaría hacer una pequeña reflexión, que es lo que ya he ido comentando un poco, ¿no? Algunas cosas en las que he reflexionado, ¿no? Pero resumiéndolo en 3 puntos, finalizando esta presentación, me gustaría continuar después de Rubén. Rubén es también quechua hablante, nos ha hecho participar en esta bonita dinámica. Ahorita la palabra. Gracias, Sofía. Bueno, sí, también, como decía Sofía, pues los quechohablantes como que hemos pasado por diferentes etapas. Justo hacemos en quechua, y me pareció interesante que cuando dije ya habían algunos que sabían la palabra, ¿no? Y es curioso porque eso en años anteriores como que no se daba, había cierta vergüenza de decir palabras en quechua. Tengo un familiar al que le sucedió un caso que a veces a mi mamá, cuando recuerda eso, le hace llorar, porque estaba en la escuela y él pidió que por favor le presten algo y dijo: poca lapicero y quita, préstame. Entonces escucharon la palabra quechua y todos se rieron de él, ¿no? Y como que le bajó la autoestima y todo. Entonces cuando mi mamá se recuerda de eso, siempre como que se entristece. Pero ver ese cambio de ahora, que incluso las palabras en quechua ya algunos la conocen, como que incluso cuando se les ocurre un nombre para un negocio, digamos, o para un proyecto, de hecho en los títulos de los audiovisuales íbamos viendo, ¿no?, que aparecían palabras en quechua y todo, y ese cambio es bien bonito, ¿no? Y de hecho yo es cierto que sé hablar el quechua, pero en un principio mi familia como que estaba haciendo lo posible para que yo no hable quechua. O sea, estaban pasando una etapa, los quechohablantes pasaron una etapa en la que, como decía Sofía, trataban de ocultar que eran quechua. Yo no voy a decir que soy quechua, yo no voy a hablar en quechua porque me da vergüenza, no solo porque me da vergüenza, sino porque me van a ofender, me van a humillar. Entonces cuando yo era pequeño, recién tenía, qué sé yo, 3 años, 4 años, entonces toda mi familia, incluso mis hermanos y todo, decidieron: a Rubén no le vamos a enseñar a hablar en quechua. Y parte de ese motivo también fue de que mi familia viajó de allá, de Huancavelica, a Jauja. Entonces todos ellos, una cosa curiosa también de los quechohablantes es que en su gran mayoría, por esa discriminación, casi que ellos se han vuelto bilingües. Entonces como que aprendieron a dominar el español, ¿no? Pero no tanto por querer, sino por esa presión. Entonces en mi familia también pasó lo mismo, y cuando era pequeño crecí solamente en castellano en mi casa. Mi mamá hablaba el quechua en mi casa siempre, y no porque ella quisiera que el quechua siga, sino porque para ella era difícil aprender el español. En esa parte como que un poco que fue bueno para mí, porque tenía, al menos entre toda la familia que hablaba solamente en español, había alguien. Entonces yo iba escuchando, ¿no? Iba escuchando. Yo tenía como 5 o 6 años, y hasta ese entonces yo no hablaba el quechua, aunque sí lo entendía gracias a mi mamá.
pero por ciertas razones tuvimos que regresar a Huancavelica, y una diferencia, porque yo cuando estaba en acá jugaba con los niños y todo, ¿no? De la calle, normal hablaba el español, entonces era normal. Llegué allá y choque, porque allá los niños saben. Entonces yo hablaba en español y claro, ellos no me entendían en gran parte. Entonces, ¿y ahora qué hago? Entonces estuve como ya en 3 meses y para mí fue fácil, aparte los niños como que tienen facilidad de captar todo, ¿no? Entonces ya pues tengo que hablar en quechua entonces empecé a hablar en quechua con mis amigos y como que yo hablaba medio raro el quechua en un inicio, ¿no? Porque claro, no hablaba mucho, de hecho no hablaba, entonces pero como sí entendía ya empecé a hablar. Y sucede que estando en el cuarto donde nos estábamos quedando allá, mis papás están conversando y de un momento a otro me dicen algo y yo les respondo en quechua. O sea, el niño que nunca había hablado en quechua empieza a hablar en quechua. ¿Y qué pasó acá? Entonces, oye, ¿y tú? Se supone que tú no sabes hablar quechua. y pasó eso, ¿no? Y como que desde ahí ya volvimos a Jauja. Otra vez nos vinimos. Y desde ahí ya no dejé de hablar el quechua. Entonces, ya como fui creciendo un poquito, mi mamá todavía salía a la calle y hacía el esfuerzo ella de hablar en castellano, por esa vergüenza que les digo. Y desde ahí como que empecé ya empecé a enseñarle a mi mamá de que no era necesario ocultar nuestro quechua. Normal, empezamos, ella todavía me decía, no hables en quechua, no hables en quechua. En la casa nomás vamos a hablar en quechua. Entonces, y no le hacía caso yo. Entonces, yo, mi mamá, que me iba a entonces la gente siempre, ¿no? Pero no sé, digamos, son niños rebeldes, no sé, a mí lo que me decía yo. Y a mi mamá le decía eso, no, mamá, ¿qué nos van a decir? Estamos hablando normal, pues, no está mal a nadie, ¿no? Entonces, como que ella tener esa, ya, para ella también como que de a poquito le fue siendo normal hablar en quechua en la calle, y como que eso fue así durante varios años. Y otra de las cosas que me fue pasando también cuando ya estaba en el colegio, de repente hablaba en quechua con los que pues me entendían en quechua, y era también, notaba ese detalle de que, o sea, cuando estábamos en el colegio, no era el único que hablaba en quechua. Yo sabía que mis compañeros, así de repente como están ustedes, digamos Sofía, hablaba en quechua. Pero cuando estábamos en clases, Sofía, digamos, no quería hablar en quechua. Entonces, y notaba eso, ¿no? Notaba ese detalle que todavía había vergüenza, que habían familias como que no querían, o sea, lo mismo que hicieron conmigo, también trataran de hacer con otros niños. Y casi me caigo, y bueno, fue habiendo ese cambio. Y ya en cierto momento empecé con el tema de ya llegamos a la etapa de las redes sociales y todo, y empecé a ver que había gente incluso de Perú que empezaron a hacer videos, pero no de quechua, sino que los youtubers como que se fueron siendo famosos, ¿no? Y compartían un montón de cosas, y por ahí como que se me ocurrió a mí y dije, ¿qué tal si crea un canal en YouTube? Que en realidad yo tenía varias opciones. Por ese entonces yo estaba estudiando industrias alimentarias, ya había ido al ejército, como que tenía esas temáticas, había estudiado un poco de computación también. Entonces dije, ¿ahora qué temática escojo para mi canal? Y ahí como que averiguando qué consejos dan los que ya están en eso, y decía, tienes que escoger algo que al menos tú puedas resaltar, o algo que domines. Entonces, entre pensar y pensar, como que estaba escogiendo, no sé, los temas del cuartel. Eso haré porque, bueno, como he estado ahí, voy a contar de eso. Y después voy a YouTube y me doy cuenta de que hay un montón de canales de eso, ¿no? ¡Wow! Compartir con todos ellos. ¿Y ahora qué? Voy buscando.
Y por ahí me doy cuenta de que el quechua pues casi no hay. De hecho busco quechua y videos no hay, pero explicando de repente la cultura quechua, pero están explicando en español, que enseñen en quechua, palabras en quechua, como que no hay. Entonces ya pues dije, no, empiezo a hacer eso y creé el canal de Quechua Studio. Así fue como que empecé a crear el canal de Quechua Studio y empecé a hacer videos y otra vez el mismo tema, ¿no? Por esos años, como no había canales que hacían eso, y saqué mi primer video y otra vez se vino ese tema de discriminación. No, esto es una porquería, que esto no vale, ¿para qué carajo sirve el quechua? Ahora todo se supone que es el inglés, ¿y para qué me sirve esto? Y críticas no solamente al tema del quechua, sino al cómo se hizo el video y todo eso, ¿no? Entonces, y de hecho yo dejé el canal. Hice ese video, lo dejé el canal y pues bueno, ya no importa. Y ya después de un año vuelvo a ver y como que había gente. Algunos decían, oh, esto está bien. Fue esa situación. Y llegó un punto en el que ustedes ya, ahí esa parte ya saben, ¿no? Se hizo como un boom, una fiebre del quechua, todos querían aprender quechua. Y ahí el canal empezó a crecer y también empecé a hacer más videos. Y pues fue una bonita experiencia también, porque al igual que Sofía empezó a conocer a otras personas y me fui dando cuenta de que gente del extranjero se interesaba mucho por el quechua y fue notar eso, fue un poco, no sé qué pasó acá, porque dentro de acá mismo al quechua lo critican, pero los de afuera como que valoran. ¿Cómo es eso y por qué es eso? ¿Cómo es que nosotros no nos amamos entre nosotros y se supone que somos del mismo pueblo? Y los de afuera recién, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que pasó, pues, ¿no? Ya, bueno, es algo que está sucediendo. Bueno, veamos hasta dónde llega esto. Y así como que empecé a tener alumnos de diferentes partes. Y también me sorprendí de que el quechua, justo mencionaba también Sofía, en Argentina, que en Argentina había que habla quechua. Ni idea, ¿verdad? Pero hay una parte en la que hablan el quechua. Ellos no dicen quechua, dicen quichua también. Quichua. No, nosotros no hablamos quechua, dicen los de allá de Argentina. No, esto no es quechua, es quechua. ¿Por qué? Porque no es el mismo de Perú, así lo explican ellos. Pero cuando los escucho hablar, como que sus palabras las entiendo. Entonces, como que voy viendo de que el quechua no solamente está pues, dentro del Perú, sino como decía Sofía, está en varios lugares de Latinoamérica, ¿no? Entonces puedo entender de que el quechua, a veces yo en un inicio pensaba el quechua pues es de Perú, pero el quechua es un idioma que puede unir incluso varias naciones, porque el Tahuantinsuyo se extendió grande, ¿no? Entonces eso fue bastante interesante y empecé a conocer a diferentes personas, gente de Alemania, gente de París, me empezó a llamar, no sé, para que les dé clases. Y poco a poco también fue cambiando, y no solamente ya eran del extranjero, también de ciertas universidades de acá me llamaban y decían, oh, qué bien estás haciendo esto, y fue ese cambio, ¿no? Y para mí es bien bonito que se haya notado ese cambio de gente que discrimina a gente que empieza a revalorizar el quechua y que hoy también ustedes estén acá siendo partícipes de esta exposición, y les agradezco profundamente de que se interesen por este tema del quechua. Gracias a ustedes. Sofía, para continuar, por favor. Muchas gracias, Rubén. Me ha gustado mucho, o sea, aquí compartiendo un poco de mi experiencia y también compartiendo de otra persona. Podemos ver que esto no ocurre solamente, no es un caso separado, obviamente. Yo estoy segura que si no les ha pasado a ustedes, en alguna forma, conocen a muchas otras que sí les pasa, que tienen miedo de hablar quechua, o que tienen miedo de aprender, o que tienen miedo de enseñarle a sus hijos, o que de repente hasta por las creencias erradas, hasta a uno puede rechazar el quechua o incluso burlarse, ¿no? Y muchas de esas cosas vienen también de heridas, ¿no? Heridas en la historia, y bueno, tiene
puede tener toda una complejidad. A mí siempre, bueno, como también desde mi carrera en psicología me ha interesado siempre tratar de reflexionar y entender por qué ocurren estas cosas desde el ámbito psicológico, ¿no? También un poco del artístico, y yo creo que ese es un tema que podemos conversarlo desde muchas áreas, desde la ciencia, la robótica, la música, etc. Bueno, me gustaría, antes de continuar ya con reflexiones finales, preguntar si ustedes han tenido si a ustedes, alguno de ustedes les gustaría compartir alguna experiencia de repente similar, ¿no? O de repente alguna reflexión de por qué todavía hay esta creencia de que el quechua no, o sea, ¿por qué no se promueve el aprendizaje del quechua? O si conocen algún caso específico. ¿Alguien les gustaría? Sí, por favor. Imanta Suti, ¿cuál es tu nombre? Mainayam yuhapas Suti Franz Kispen yuhapas Kani Ayacucho Yachtamán. Ayacucho Yachtamán, Tapas Kangi. Bueno, lo que he dicho es que mi nombre es Franz y que también vengo de Ayacucho. Mi experiencia es un poco distinto a lo que han contado ustedes, ya porque a mí me ha criado mi abuela, y mi abuela todo el tiempo me decía que siempre debería hablar el quechua, ¿ya? Y la misma forma mi mamá y mi papá todo el tiempo hablaban quechua. Ellos sí han estudiado, tienen su secundaria completa, han hablado español, pero había momentos en que, por ejemplo, cuando mi abuelo estaba en la chacra y mi mamá me decía, dile a la abuela que la comida está lista, y yo tenía que decir en quechua, ¿no? Y yo estaba, pues, eso me lo han dicho en castellano, ¿no? Iba caminando rumbo a la chacra, traduciéndolo. La comida está lista. La comida está lista. ¿Cómo se dice en quechua? ¿Cómo se dice? Y mi trayecto era, pues, por ejemplo, de media hora aproximado de caminar. Y en ese proceso era casi frecuente, ¿no? A la semana tenía que ir a decirle que ya está la comida lista. Y poco a poco así es que vas internalizando el tema del quechua, y tu entorno también hace que un poco puedas ser parte de este mundo de los quechuahablantes, ¿no? Yo pienso que el quechua es un idioma, es un lenguaje que une mucho a las personas, porque no es discriminatorio como otros idiomas. Pienso que esta parte este lenguaje no solo te limita como en el castellano, ¿no? Por ejemplo, dices ñauparuna, no te puede decir el hombre antiguo o el hombre de adelante, ¿no? Y cosas que en el español tienes que simplificarlo o decirlo de distintas formas, y mientras que en el quechua estás hablando de un contexto o de acuerdo al contexto donde te encuentres. Es eso, el proceso de cómo vas aprendiendo el quechua, y me parece muy raro que acá en Jauja, siendo un lugar donde han estado los incas, donde han estado muchos ancestros con la influencia quechua, se hable muy poco este tema del quechua, ¿no? Uno pequeñito, cuando yo estuve trabajando en Puno, Puno está dividido como en dos partes, que es Puno hablante quechua y Puno que habla la aymara. Yo llegué a un distrito que se llama Ñuñoa. En este lugar casi todo el pueblo habla bastante quechua, y yo fui a dictar un taller audiovisual para las madres artesanas. Y yo vi esa brecha, porque las madres eran ya pues 40, 50, 60 años, que hablaban mucho el quechua, y a nosotros nos recibieron porque éramos jóvenes y nos escuchaban hablar mucho el castellano. Nos dijeron, estos que nos van a enseñar, ¿no? Yo hasta el primer y segundo día no hablé nada de quechua. Ya yo los escuchaba, yo era parte de todo el proceso, y todo el tiempo que escuchaba decían, estos a qué vienen, para qué han venido, qué nos van a enseñar, y todo el tiempo estaban murmurando de mejor me pongo a tejer, porque antes de que yo entrara con el proyecto de enseñarles el audiovisual,
había otro grupo que estaba dictando sobre cómo compartir esos temas, ¿no? Y ellos tenían esa brecha, pues, estaban hablando en español y las madres ya estaban distraídas haciendo sus tejidos, ¿no? Hasta que me tocó entrar con mi taller, que era el audiovisual, ¿no? Para que ellos puedan exhibir el trabajo artesanal, y les empecé a hablar pues en quechua. Y ahí noté donde todos estaban así distraídos en sus cosas, levantaron todos la mirada y empezaron a prestar atención. Y yo pienso que eso es muy importante, porque las personas que estamos en esta sala no siempre nos vamos a quedar en este lugar, siempre vamos a tener la oportunidad de salir, conocer nuevos lugares, y pienso que esta parte del idioma del quechua es una herramienta muy grande, es un idioma muy grande que te abre muchas puertas. Por ejemplo, en ese caso de una de las madres incluso nos acogieron en su casa, nos dijeron ya que eres en el hotel, vente para acá, hay que compartir, nos daban comida y todo. Esa es la fuerza que te ayuda también, pienso, lo que es el quechua. Muchas gracias. Ya. Sí, Amajina Kaichu, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes con todos presentes. Bueno, mi nombre es Eliodoro Ramón Zacarías, mi juti es, no me juti la misma cosa, ya saben, ¿no? Bueno, para contar una pequeña experiencia aquí en Jauja, como dice acá Rubén y dice acá la señorita expresora, aquí en Jauja también pasó es lo que dice la discriminación. Por ejemplo, en caso mío, de mí mis abuelos son de Guayguay, Chutucancha. Entonces, por el tema del clima de la contaminación de la Oroya, fueron al Ricrán. Entonces, del Ricrán, nosotros, me acuerdo de pequeño, ¿no? Tendría unos 5 años, como dicen, ¿no? Pero mis hermanos ya son mayores. Llegamos al Ricrán, entonces mi papá nos dijo, ¿no? Acá vamos a hablar castellano, hijo. Acá no hay que hablar nada de quechua. Porque nos van a decir, ustedes han venido de la Puna, así mastas, ustedes son llameros, cosas, no van a estar, ¿no? Entonces yo tenía una abuela que vivía hasta que yo tenía 10 años. Entonces yo en ahí a mi abuela le preguntaba, ¿no? Mi abuela sí, mamacha, ¿no? Mamacha, ¿sí, no? Mamacha, papacho, ¿no? La abuela. No sé, con cariño, ¿no? Con su mamita, papito, ¿no? Mamacha, ¿no? Mamacha, ¿cómo se dice saludar en quechua? Digo, ¿no? O digo, mamacha, ¿cómo se dice? Ellos me hablaban en quechua, no comprendía qué hacían ella. Me decía, por ejemplo, tenía un puquiala y no teníamos error nada, ¿no? En la choza. Y se nos traía agua, ¿no? Y mi abuela decía, vamos, yacuita para cocinar, ¿no? Entonces yo corría en día, así aprendí quechua. Entonces mi hijo me dice, amarra al burro, ¿no? Y dice, por ahí, guata y ayunanyata, guata, y me dice, me mandaba, ¿no? Entonces así aprendí la quechua yo. Yo soy un poco más inquieta, ¿sabes? Ni aprendí. Mis hermanos decían, no, ¿qué aprende usted? Tú eres serrano, así, me insultaba, no serrano más. Y entonces así más o menos yo capté la quechua que es de acá de Xauxa, ¿no? Varias cosas, por ejemplo, yo sigo captando y José, me acuerdo que mi abuela me decía, ¿no? Eso me tocó cantar en el instituto, tenía un curso que contaba Candy de Jeracumo. Ahí hablaban quechua, pero entonces tenía un proyecto, entonces le digo, quechua, aquí en Jauja hablan quechua, no solo es grande, ¿no? Entonces, con varios, me encontré con el colegio, con compañeros de Huancavelica, mayormente aquí en el San José, son huancavelicanos, ¿no? Están en el Tambo, en Yauris. Y esto me hablaban quechua, ¿no? Hay chicas, había mis compañeras, me decían, ¿no? Puclacho. Yo sabía más o menos, ¿no? Vamos a jugar, ¿no? Puclacho, vamos a jugar. Entonces ya me decía, me hosteaba, pero ahí ya me caían siempre me decían las chicas, ¿no? Entonces, yo entendía, pero entonces, ¿yo qué hablas? Decía, ¿no? Le decía, ¿qué habla usted? Yo le contestaba, ¿no? ¿Tú qué ya me caían le decía, ¿no? Así le contestaba, ¿no? Pero yo sabía la quechua, ¿no? Entonces así es, obviamente, aquí en Jauja también sí hay quechua hablantes. En las alturas, o sea, en el canto de Jauja, sí hablan quechua. Hasta hoy día, por ejemplo, en Congas, en Maco, la mayor parte hablan quechua.
Yo cuando tenía 20 años yo fui con mi llamas a hacer bajanza a Congas, a Maco. Antes no había carretera para Tarma todavía. Entonces ellos hablaban todito quechua. Entonces, una tarde, también después de hacer la bajanza con la llama ya, bajamos al pueblo. Mientras que mi llamas comían en el cerro, entonces yo también hay varios, como así, amiguitos, ¿no? Arroz, plata, están hablando, ¿no? Puclacha, guala, llamo, siempre, ¿no? Entonces yo sabía, pero mi hermano mayorito que es de mí, es que hablan esos martes, ¿no? Entonces yo pues ya sabía yo más o menos cómo es esas cosas, pero mi hermano no quería que hable yo, pues. Aprendió el quechua de manera vivencial. Vivencial, pues, ¿no? Entonces ahí jugábamos pelota, todo, pues, ¿no? Y incluso yo te contaba, no sé, pues, ¿no? ¿Cuántos goles? Y los otros decían, ¿cómo? Y cae siempre, ¿no? ¿Cuántos goles? No, ya tracho, no. Así, insulto en quechua, ¿no? Pues yo entendía ya, pero mi hermano me dijo, estoy ya, aquí en Jauja. Yo cuando estaba en el instituto tenía varios amigos, cuando fui a Tarma, una conferencia teníamos yo tengo estudio de instrumentales. Hemos tenido la ilusión de hacer pastelerías y tortas. Hemos sido ganador del flan de quinoa, aquí en Marco, noche quinoa, entonces noche lo tomo también. Hemos llegado hasta Tarma, ahí ya hablado en quechua. Entonces ahí te me decía, de acá de Jauja habían, oye, ¿qué hablas hoy? Oye, ¿qué hablas quechua? Y él hosteaba a las chicas, pero allí me callan que vamos, dice que no quechua, dice, que tienen jóvenes. ¿Qué hablas, güey? ¿Qué hablas? Que tú deja de hablar tu idioma. Son muchas experiencias, ¿no? Algo así también aquí, también hay quechua hablando. Por ejemplo, acá de la señora Flor Somati, ya lo voy bien quechua. Así, ¿saben? No solo que le hemos dejado el quechua, se hablan, sino es que por timidez, porque son un poco, van a Lima, vuelven ya todos acribiados, no, porque hablan que, así vuelven, así es una persona, van a Lima, no, que vuelven con sus salsas, o que ni siquiera cantan en Santiago, ni siquiera en quechua cantan eso. Esa sería mi pequeña intuición. Muchas gracias a todos. Vamos cerrando ya. Sí, son varias reflexiones, ¿no? Que estaría para rato, ¿no? Compartir. Y bueno, y preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en base a lo que estamos compartiendo acá Rubén, yo, todos, ¿por qué la timidez? ¿Por qué el temor? ¿No? Y cerrando, me gustaría cerrar con 3 puntos, como les comentaba. Y partir por ese punto que justo lo dejamos aquí con nuestro participante, la timidez, el temor. ¿Por qué tener miedo de una cultura que ha conquistado muchos territorios, que ha sido muy rica, que ha crecido mucho en mucho conocimiento? ¿Por qué esa timidez? ¿Por qué ese temor? Uno ponerse a frenar, ¿no? Alto, ¿por qué tengo miedo a hablar quechua? ¿Por qué eso puede pasar? ¿No? No es que eres una persona mala, ¿no? ¿Por qué tengo miedo a hablar quechua? ¿O por qué hay miedo? Entonces, desde mi reflexión, yo creo que puede tener también que ver con la violencia, el fenómeno de la violencia. El temor a ser discriminado, el temor a ser visto menos, ¿no? La violencia puede ocasionar muchas, el término violencia no es nuevo. En psicología, la violencia, por ejemplo, hace un impacto psicológico, hablando personalmente, un impacto psicológico que te deja ciertas huellas o ciertas cosas sin resolver y que más adelante pueden no perjudicar necesariamente, pero impactar tu vida más adelante. Y eso es a nivel psicológico y personal nada más. Pero ahora imagínate la violencia hecha en toda una comunidad, ¿no? Pongámonos a pensar durante la conquista, pongámonos a pensar durante la violencia en los 80, en Ayacucho, Apurímac y en muchas zonas nativas. Entonces, entendemos que hay temor, hay una huella de violencia mucho más grande, ¿no? Y sigue siendo complejo de entender. Entonces, yo creo que
en psicología, algo muy importante, por ejemplo, es el término trauma. Cuando una persona pasa por algo muy difícil o una secuencia de cosas difíciles, y la importancia de resolver este trauma, ya que este trauma impacta a la persona en muchas formas, puede impactar su manera de desarrollarse e interactuar con el mundo de muchas formas, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es resolver? ¿Cuán importante es sanarse? En psicología hablando, pero ahora también cuán importante es reconectar, si lo llevamos al plano social, al plano del quechua. Cuán importante es solucionar esto que es tan nuestro, pero que lo asociamos con heridas, que lo asociamos con algo menos, con algo que vale menos, o con algo a lo que hay que tener vergüenza porque alguien nos va a mirar por menos. Entonces, ahí es importante, de repente me gustaría dejar con esta reflexión, primer punto, lo importante que es resolver estas heridas, o esta puerta que a veces dejamos cerrada a nuestra identidad cultural, porque es parte de nosotros. Es como si estuviéramos negando algo que ya está en nosotros. No, pero yo no hablo quechua, yo no crecí mucho en los Andes, etc. Pero tus padres han sido quechua y tú llevas tú llevas su sangre, tú llevas bueno, más allá del, ¿no? Tú llevas todo un legado, y lo importante es ver cómo cultivo ese legado, cómo me reconcilio, ¿no? Entonces, es una conversación que puede continuar ahí. Lo otro, el valor en el quechua. Tanto estamos hablando de hay que reconectar con el quechua, hay que reconciliarnos, pero ¿por qué también es relevante, ¿no? El quechua? Porque el quechua no solamente es un idioma, ¿no? El quechua es una manera de entender la vida, como han mencionado ejemplos, ¿no? Del ñaupahruna. También hay términos de... Es que, a ver, el quechua puede aportar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a nuestra vida, de una manera particular, ¿no? Así como lo puede hacer la cultura de Asia, la cultura de África, tantas culturas, ¿no? De la misma manera el quechua tiene mucho por dar. Y si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a reflexionar cómo podría aportar el quechua, hay todo un terreno por explorar, ¿no? Y les invito a que exploremos. Algo con lo que podría dejar acá es, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? El hombre quechua, cómo mira el medio ambiente, cómo mira la madre tierra, y cómo eso incluso podría aportar al desarrollo de la ciencia, al desarrollo de la tecnología. Una mirada, tal como tú ves el mundo, la manera en que ves al mundo es la manera como tú también puedes, es la manera que puedes utilizar para traer herramientas, ¿no? de solución a problemas. Lo tercero y último, ¿por qué? Y esta creencia que yo creo que muchos la tenemos a veces, que a veces nos vemos, tenemos esta idea de que hay que olvidarse del quechua para crecer profesionalmente, o que quechua, identidad no tiene que ver con tu futuro, con tu carrera, etc., ¿no? O que tienes que salir de donde vienes, y que tienes que olvidarte lo que sabes para crecer profesionalmente o perseguir ciertas metas que tú puedas tener como profesional. Pero no es así. Al contrario, el quechua, la manera de ver el mundo, puede, ya mencioné el término de psicología un poco, puede aportar a tu vida personal más profunda, porque es algo muy importante, es tu legado, es quién eres, y por supuesto vas a seguir construyendo muchas cosas, pero tienes un legado ahí con el que es importante reconciliarse. Y aparte, también puedes, a partir de esa reconciliación, puedes caminar, puedes expresar esta reconciliación y esta puesta de valor a través de tu profesión, a través de
tu vida como ciudadano, ¿no? Entonces, digamos que tú quieres ser, alguien acá quiere ser ingeniero de sistemas, o alguien acá quiere ser doctor, alguien quiere ser artista, etc. Somos una comunidad muy diversa. Y ponernos a preguntar, ¿no? ¿Cómo puedo, desde el quechua, cómo puedo unir el quechua y, o sea, hermanar el quechua con mi desarrollo profesional, ¿no? ¿Cómo puedo reconciliar mi ser, lo que soy, y también todo lo que puedo hacer más adelante en mi profesión? De repente, como ingeniero ambiental, quiero utilizar la sabiduría quechua o la sabiduría de los pueblos originarios del Perú para traer soluciones a través de la ingeniería, la tecnología, etc. Y así muchos ejemplos que de repente en los que podríamos reflexionar. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de valor. Gracias también a Rubén. Muchas gracias, Sofía. Y bueno, de esta manera pues vamos comprendiendo el gran valor del quechua y para mí esto que voy a hacer es la riqueza que transmite el quechua. Que en el quechua, aquí el señor José no es el señor José, es papá José. Que él no es él, es mi hermano. Que ella no es ella es mi hermana. Y lo que necesitas, estoy aquí para ayudarte. Esa es la manera de ver de la cultura quechua. Y se las comparto. Esperemos que recuperemos todo esto. Gracias, Sofía, por esa maravillosa presentación y gracias a todos ustedes. De esta manera terminamos esta parte de Kuyaki a Start Labs. Gracias, chicos. Solamente unas palabras para los chicos aquí jaujinos que no hablamos quechua, que no tenemos esa suerte, que nos esforcemos un poco porque creo que así nos vamos a entender mejor, porque como dicen ellos, traemos ese legado dentro nuestro y es importante recordarlo, ¿no? Porque está dentro nuestro y tal vez así podemos descubrir mejores soluciones para nuestras vidas y para la sociedad. Gracias a todos. Está el almuerzo listo. Pueden pasar. Se nos hizo un poco largo. Pase para contarnos, por favor. Que a veces estoy acostumbrada. Y ellos eran malos, porque mis papás fueron a reclamar. Oye, ¿por qué? Si no estaba en escuela. ¿Cómo no? Desde la educación misma ya no estaba. Ese es el tema. Cuando, a ver.
para contarles, listo, todo. Una sola mínima. Solo con mujeres. Mico y Mico dice. ¿Por qué quieres hacerme correr? Mico.